participantes. Vamos a tener este segundo webinar en el que vamos a participar 4 compañeros nuestros de distintos países de Latinoamérica. Nos van a acompañar en este webinar de casos prácticos. Antes de comenzar, sí que me gustaría dar unas pautas técnicas a todas aquellas personas que nos están escuchando. La primera es que tenéis conectado el chat. El chat estará conectado durante los 5 primeros minutos aproximadamente y luego ya pasaremos a recoger vuestras preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas que tenéis también en el menú en la parte inferior de la pantalla. Al finalizar la conexión, también volveremos a abrir el chat para que nos hagáis todos los comentarios que consideréis pertinentes. Pues sin más, como decía antes, buenos días, buenas tardes a todos los participantes en este webinar internacional que tenemos hoy y en el que vamos a presentar Belvin desde un punto de vista práctico. Vivimos en momentos convulsos, vivimos en momentos difíciles, momentos en los que colaborar con otras personas es más necesario que nunca. Necesitamos mantener nuestra productividad alta, necesitamos obtener resultados y desde Belvin consideramos que las personas es la mejor manera para conseguir esos objetivos organizacionales. Y qué mejor que presentarlo a través de 4 ejemplos prácticos, 4 ejemplos reales, donde Belvin ha sido una herramienta de ayuda para conseguir estos objetivos que comentábamos anteriormente. Vamos a tener, como os decía, con nosotros Ana Inés Ruiz, que es la representante de Belvin en Uruguay. También nos va a acompañar Mayerly Anaya, que es la representante de Belvin en Colombia. Eduardo Dulanto, que es el representante en Costa Rica. Y Diana Vargas, que es la representante en Chile. Vamos a empezar la sesión de hoy con Ana Inés. Ana Inés Ruiz. Es psicóloga, tiene un posgrado varios posgrados en Management y Gestión de Recursos Humanos. Es representante a través de su marca Entrust en Uruguay desde hace varios años y tiene una amplia y dilatada experiencia en la aplicación de la metodología Belvin en el entorno privado, en el entorno público y también en el entorno juvenil, los jóvenes de las universidades. Y es de eso mismo de lo que nos va a hablar hoy, de cómo desarrollar el talento a través de la metodología Belvin. Tema muy importante y muy de actualidad hoy en día. Hablamos mucho de las habilidades duras, de las habilidades blandas. Las habilidades duras se identifican fácilmente, sin embargo, no tenemos siempre herramientas para identificar las habilidades blandas que son tan necesarias para tener éxito en el mercado laboral. Y de eso mismo nos va a hablar Ana Inés con su dilatada experiencia también en este entorno y con este público. Adelante, Ana Inés. Bueno, muchas gracias, Marian. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Voy a compartir pantalla y un poco el caso que yo elegí para compartir con ustedes es la utilización de la herramienta Belvin Headset. Headset es la modalidad de Belvin para jóvenes en la universidad. Un poco les quería contar que, yo trabajo para la Universidad de Montevideo, es una de las universidades más prestigiosas de nuestro país, en la carrera de Administración de Empresas quisieron darle como un toque más de emprendedurismo y empresarial, y nos invitaron a desarrollar esta materia, que nos dieron libertad total para poder llevarla adelante y proponer la herramienta Belvin como hilo conductor de la materia. En realidad la asignatura se llama Marketing Personal, porque a lo que apunta es que a los jóvenes que puedan como desarrollar de alguna manera su propia marca personal y Belvin que sea como una herramienta para ayudarlos en lo que tiene que ver con autoconocimiento y a su vez también con habilidades para el trabajo en equipo. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Primero, por un lado, contarles que es obligatoria en primer año de la carrera de Administración de Empresas y también opcional para lo que son las carreras de Economía, Negocios Internacionales, Ciencias de Datos y Contador Público. El objetivo que tiene es que los chicos y los jóvenes sean capaces de alguna manera como de crear y desarrollar como una estrategia de marca personal basada como en 3 áreas y en 3 momentos que vamos desarrollando a lo largo del curso que dura un semestre.
La primera, y que es fundamental, es el autoconocimiento. O sea, como cualquier marca, lo que un poco le transmitimos a los jóvenes es que no puedo vender ninguna marca, en este caso la marca son ellos mismos, si no me conozco bien. Entonces, ahora les voy a contar un poquito cómo a través de Belvin nos apoyamos en que los jóvenes puedan conocerse mejor y puedan saber qué es lo que tienen para ofrecer al mercado, ya sea como emprendedores o como futuros empleados o trabajadores. Luego la segunda es la estrategia, de alguna manera cómo generar una estrategia para después poder mostrarse y cuáles son las herramientas que tienen que desarrollar o cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen para luego mostrarse en el mercado. Y la tercera pata es la visibilidad, que tiene que ver con todos los elementos que los ayudan de alguna manera a mostrarse en el mercado laboral. Y bueno, como objetivo último, la idea que tenemos o lo que queremos como docentes es que los jóvenes puedan orientar de alguna manera su talento y su carrera como en una misma dirección, ¿sí? Este es un poco el resumen del curso que realizamos. Ahora un poquito voy a comentar rápidamente cada uno de los elementos que llevamos adelante en este semestre, pero bueno, un poco contarles que en esta primera etapa de autoconocimiento nuestro hilo principal es Belvin. O sea, de alguna manera lo que hacemos es desarrollar y presentarle a los chicos todo lo que es la teoría y la metodología Belvin. Utilizamos el juego Cooperate, en donde nos sirve como de disparador para poder de alguna manera trabajar todos los conceptos que hacen a la importancia del trabajo del equipo y la cooperación en este siglo XXI. Y luego cada uno hace su propio test Belvin, el cual es entregado durante el curso. Bueno, el test headset, ¿no? Como complemento, bueno, hacemos distintos ejercicios, como que ahora les voy a comentar, como el de línea de la vida, el del Ikigai, el de la ventana de Johari, y también un ejercicio de feedback que pedimos que hagan con personas que los conocen en el ámbito estudiantil. Esta es una de las frases de Belvin que nosotros tomamos al inicio del curso, que nos parece como muy importante, que tiene que ver con, bueno, que Belvin comenta que el conocerse a uno mismo es el primer paso para mejorar la eficacia personal. Les tratamos de transmitir a los chicos que todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades, y lo importante es saber gestionarlas y de alguna manera que ellos ya desde muy jóvenes y desde el inicio de la carrera puedan conocer cuáles son sus roles preferidos, gestionables y menos preferidos, para que de alguna manera puedan ir gestionando esta carrera. Y más cuando pensamos en administración de empresas, que es una carrera muy genérica, en donde los jóvenes pueden orientarse para muchísimas áreas. Entonces, Belvin los ayuda un montón para poder conocer hacia dónde es que se quieren ir orientando en la carrera, ¿está? Bueno, para quienes no han visto el informe Headset es un informe muy completo que de alguna manera no solo presenta las características que tiene el joven desde su autopercepción, sino que también, como decíamos recién, ellos le piden feedback a un grupo de observadores, que generalmente son docentes, compañeros de estudio, personas que los conozcan en el ámbito lo más parecido al trabajo, que es el estudio, y que de alguna manera puedan complementar esta evaluación. El informe tiene partes que el chico lee, pero también tiene como muchas áreas en donde él hace una autorreflexión y pueden como completar distintos aspectos vinculados a sus fortalezas, sus debilidades, cómo deberían mostrarse en una entrevista laboral, qué cosas deberían resaltar, etcétera. Realmente es impresionante lo fascinados que se quedan los jóvenes con este test y lo útil que les resulta y cómo a veces descubren aspectos de sí mismos que ni ellos mismos sabían que tenían, ¿no? Nosotros bueno, a su vez, Belvin también lo usamos para que este autoconocimiento los lleve a mostrarles la importancia de la diversidad y de cómo es importante que ellos tengan que elegir muy bien a aquellos compañeros de estudio con quienes van a seguir adelante en la carrera. Les tratamos de mencionar y de mostrar la importancia de la diversidad, la importancia de que de repente no está bueno que estudien con su compañero de estudio de toda la vida o con el que viene del liceo con ellos, sino que busquen personas complementarias que por ahí tienen fortalezas que ellos quizás no tienen y que de alguna manera pueden armar grupos de estudios más eficaces y más ricos y productivos, ¿sí? Bueno, Belvin también lo complementamos con otras herramientas de autoconocimiento que quería un poco traerlas acá que me parecen importantes. Una es el concepto japonés de Ikigai, que tiene que ver con la búsqueda del sentido de la vida, y que creemos que tiene que ver muchísimo con
con esto que de alguna manera busca Belvin de orientar nuestros roles hacia nuestro futuro trabajo de alguna manera, ¿no? Ikigai de alguna manera es ayudarlos a pensar en cómo conjugar o cómo de alguna manera hacer confluir 4 círculos, ¿no? Uno es, bueno, qué es lo que amamos hacer. Otro es en qué es lo que somos buenos, en qué es lo que somos buenos haciendo, y acá por supuesto que entran los roles de equipo. Aquello en lo cual nos pueden pagar, o sea, en aquello en lo cual podemos trabajar y el día de mañana nos puede generar un ingreso, y aquello también que tiene que ver con lo que el mundo necesita, que no tiene por qué ser algo altruista, sino también con de repente algún producto, algún servicio, algún talento que tenemos para ofrecer al mundo y de alguna manera aportar. 3 minutos, Ana Inés, 3 minutos, gracias. Gracias, lo combinamos con Belvin. También trabajamos en un ejercicio de la línea de la vida, en donde de alguna manera buscamos que los chicos correlacionen toda su historia de vida con lo que hoy hace a que determinados roles sean aquellos que ellos trabajan con mayor naturalidad. Este ejercicio es muy movilizador y les gusta muchísimo y les gusta mucho compartirlo. Y bueno, básicamente en la parte de autoconocimiento trabajamos en eso. Luego viene la parte de estrategia, en donde lo que hacemos es trabajar con los chicos en cómo diferenciarse en el mercado. Y acá lo que hacemos es un ejercicio de FODA personal, en donde los jóvenes deben realizar un FODA, identificando sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas, siempre tomando como base el informe Belvin realizado en la primera etapa de autoconocimiento, ¿sí? Luego la tercera etapa es la de visibilidad, y que tiene que ver, bueno, cómo todo esto, cómo que yo me conocí, qué estrategia armo yo para mostrarme, bueno, cómo me muestro en el mercado. Y acá trabajamos unas cuantas herramientas, por un lado, bueno, los hacemos que se busquen en Google, que vean qué información hay de ellos, trabajamos todo lo que es cómo tienen que gestionar las redes sociales en forma profesional y tener como mucho cuidado, cómo cada una tiene su diferente fin. Los ayudamos y los hacemos realizar su perfil de LinkedIn, entonces los chicos salen del curso con el perfil de LinkedIn armado, y a su vez su currículum vitae pronto y listo para salir al mercado de trabajo, ¿sí? Bueno, acá, como para finalizar, quiero compartir una foto de cómo trabajamos en la clase, en donde los chicos están, bueno, en un momento, acá en la primera foto que ven, están armando como un proyecto, y en donde viendo, bueno, donde cada uno va a asumir cada rol, y arman la ronda de roles, y buscan la tarea de cada uno, luego realizando la dinámica Cooperate, en donde buscaron, en forma como muy original, subir a una persona en el aire para poder levantar el cohete. Y bueno, de alguna manera lo que les quería decir es que, bueno, que esta materia en realidad sobre 5 ha sido rankeada con un 4.9 y se está extendiendo a otras asignaturas, porque lo ven como una herramienta clave y una materia clave para que los jóvenes se conozcan a sí mismos y puedan así como sentar las bases para otras materias y para continuar con su carrera y futuro profesional, ¿sí? Así que bueno, agradecerles a todos, fue corto, pero bueno, traté de rápidamente contar en qué consiste este curso de este semestre que trabajamos con los jóvenes en la Universidad de Montevideo en Uruguay. Gracias. Muchas gracias, Ana Inés, súper interesante. Hemos visto en la última foto cómo estaban en el aula los chicos juntos, tocándose, pero también es importante que resaltes que la última vez que has hecho esta formación la has hecho online. O sea, que podemos adaptar la formación online adaptándonos a los nuevos tiempos en los que no podemos pues tener un contacto físico tan cercano como teníamos antes, ¿no? ¿No es así, Ana Inés? Exacto, fue un gran desafío. Este primer semestre que tuvimos tuvo que ser 100% online. Tuvimos la primera clase presencial y a la siguiente vino el tema del COVID y tuvimos que pasar online rápidamente. Pensamos que iba a ser muy difícil porque es una materia sumamente vivencial, y la realidad es que salió excelente, y los resultados de las reflexiones finales fueron de igual o hasta mejor nivel que otros años, por lo cual el desafío fue superado. Y ahora el segundo semestre lo seguiremos haciendo algunas clases presenciales y otras online. Fenomenal, Ana Inés. Bueno, han sido 10 minutos, pero 10 minutos muy intensos donde yo me quedo con muchas reflexiones. Quizá una de ellas es la marca personal, ¿no? Queremos ir al mundo y nosotros somos nuestra propia marca y tenemos que conocernos, ¿no? No podemos ir al mundo presentando habilidades o presentando fortalezas que no nos corresponden, que son de otras personas, ¿no? Me ha gustado eso, que en este camino de reflexión muchos descubren talentos o habilidades que no pensaban que los tenían,
profesional, ¿no? Eso creo que es muy interesante para los jóvenes, saber quiénes son y ofrecer su talento en el mercado laboral. Has dicho otra cosa que también, que el talento y carrera en la misma dirección, ¿no? Mi carrera profesional no puede ir en la dirección de lo que se lleva, de lo que está más de moda, de la tradición familiar, sino realmente en la línea de mi talento personal, y para eso lo tengo que descubrir. Muy interesante, Ana Inés, muchas gracias. Te agradecería si pudieras dejar de compartir pantalla para que así vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es Mayerly. Mayerly Anaya es la representante de Belvin en Colombia, dentro de PSA Consultores, con Análida, Jorge, Joan y el resto de compañeros de PSA Consultores. Mayerly, 12 años de experiencia aplicando la metodología Belvin en distintos entornos también y en empresas tan potentes como Ecodiesel, ESA, PowerSon o Seguros Bolívar. Mayerly además es formadora oficial Belvin, es decir, que puede y lo hace impartir los cursos oficiales Belvin, que son el curso de acreditación y el taller Belvin en la práctica, cursos que son formación de formadores para transmitir las buenas prácticas en la aplicación de la metodología a otras personas que también van a aplicar Belvin en su entorno de trabajo. Hoy lo que nos va a hablar Mayerly es sobre el aporte de Belvin a los planes de trabajo efectivos, ¿no? Cómo a través de los equipos, a través de un liderazgo compartido o por relevos, podemos conseguir que la organización y los equipos sean muchísimo más efectivos. Pues Mayerly, sin más, te dejo tus 10 minutos de tiempo para que nos presentes el caso. Muchas gracias, Mayerly. Adelante. Mil gracias, Marian. Un fuerte abrazo para todas y todos donde se encuentren. Aquí desde Colombia queremos compartir un caso de éxito, como bien lo decías, Marian, que nos ayuda mucho en este tiempo a comprender cuál es el gran aporte que Belvin nos puede hacer al momento de acelerar los resultados cuando estamos trabajando en un equipo de alta exigencia, de alto desempeño. Un poco les comparto los datos del contexto del caso. Estamos hablando de una empresa de servicios públicos domiciliarios de nuestro país, de Colombia, que tiene alrededor de 1.000 trabajadores. Es una empresa que impacta aproximadamente 826.713 usuarios. Y durante esta experiencia trabajamos con 400 de estos 1.000 trabajadores en un periodo de 8 meses, acompañándolos progresivamente en 5 acciones de intervención dirigidas en la estructura de la metodología Belvin y con un escenario de acompañamiento que está finalizando en este tiempo, incluso en tiempo de pandemia. ¿De acuerdo? Tuvimos 12 equipos de trabajo. Pero estos 12 equipos de trabajo fueron elegidos con una característica muy importante, y es que en este tiempo la organización tuvo un cambio de legislación que impactó la estructura. Entonces estos 12 equipos de trabajo fueron elegidos como los equipos que iban a sufrir o que iban a estar frente al reto de tener un cambio estructural y en donde la responsabilidad de generar no solo ingresos, sino de prevenir algunas multas y sanciones recaía sobre ellos. Entonces eran equipos core del negocio que impactan directamente en la movilización de indicadores y resultados, y además también tenían en algunas ocasiones resultados críticos en evaluaciones previas de riesgo psicosocial y de clima laboral. Hemos elegido de estos 12 quizás el equipo que más tenía impacto en este proceso de transformación o en estos requisitos imperiosos de la organización y de respuesta para sus usuarios. Era un equipo de 28 personas y tenían 3 retos principales. Primero, garantizar la oportunidad de los planes de mantenimiento. Recordemos que es una empresa de servicios públicos domiciliarios y entonces aquí el mantenimiento es el que garantiza la operación y la prestación del servicio, y ellos tenían una imperiosa necesidad de hacer cambios repentinos, estructurales y fundamentales para mantener la continuidad y la calidad del mismo. Tenían muchísimos retos.
Hay algo muy valioso que Belvin nos aporta y que es tal vez el primer paso en donde las organizaciones sienten que Belvin es una gran luz, digamos, a veces en esos escenarios tan nublados y tan complejos que pueden vivir con las exigencias de este tiempo, y es que Belvin, al hacer la identificación de los roles naturales de cada una de las personas, podemos procesar un grupo de personas que trabajan juntas y podemos tener un diagnóstico y un pronóstico de desempeño desde la composición natural de las personas. Entonces, ¿qué teníamos aquí en este equipo? Recordemos que el reto era realizar un cambio estructural en muy poco tiempo, con una altísima precisión y una altísima eficiencia en el resultado, porque de haber equivocaciones o resultados inoportunos, la empresa podría no solo dejar de recibir sus ingresos, sino hacerse acreedora a multas de altísimo valor a nivel nacional. Entonces, en esta composición, lo que Belvin nos pronosticó antes de empezar a intervenir el equipo era que era un equipo, digamos, que rendía muy bien en escenarios estructurados y con objetivos claros, es decir, un grupo de personas que si tenían un objetivo claro y una estructura para seguir, lo iban a seguir bien, que funcionaban eficientemente y que podrían hacerse cargo de responder a grandes exigencias si la estructura estaba dada. Pero ojo, aquí viene algo muy interesante que Belvin nos anunció desde el principio, y es que podrían surgir problemas en el desempeño del equipo si se requería un cambio de dirección, que era lo que estaba ocurriendo en este momento en la organización, que podrían ser lentos en la respuesta y que tenía que haber uno o dos o más miembros flexibles y versátiles para poder facilitar un entorno de cambio. Entonces, fíjense que de entrada, antes de ir a intervenir el equipo de trabajo, nosotros desde la metodología pudimos tener una lectura objetiva, precisa y científica de qué era lo que iba a pasar con este equipo de trabajo, para que nosotros como acompañantes de la organización y en presencia, digamos, del equipo de recursos humanos de la misma, pudiéramos tener unas acciones de altísima precisión y efectividad. No íbamos a entrar a la ciega a acompañar un equipo con un tremendo reto, sino que Belvin nos ayudó a decir, tienen que tener cosas estructuradas, van a funcionar bien, van a ser capaces, pero ojo, cuidado con los cambios porque pueden ser lentos y se pueden resistir. Teníamos que entrar a intervenir esto. Entonces, ¿cómo lo intervenimos? Utilizamos, para quienes tienen la fortuna de conocer esta grandiosa metodología, utilizamos nuestro círculo de roles, hicimos el proceso de balanceo y miren cómo estábamos antes. Tenemos aquí en pantalla nuestros 9 roles y tenemos en letra negra las iniciales de las personas con sus roles preferidos y en letra amarilla sus roles menos preferidos. Si veíamos acá, para quienes conocemos la metodología, tenemos un equipo de especialistas, finalizadores e implementadores. Quiere decir, unas personas con una expertise técnica altísima, pero también con una dificultad de manera innata en cambiar rápidamente y necesitar quizás unos tiempos más altos que el promedio, que era algo que en contraste con la realidad no podían tener. Entonces, lo que hicimos fue, a través de la intervención realizada, hacer un proceso de negociación de roles en donde algunas personas cedieron sus roles, es decir, de manera consciente, voluntaria, direccionaron su talento para ceder algo que para ellos era muy, muy importante y de hecho, como eran tan técnicos, les daba mucho valor e incluso poder, lo cedieron y asumieron roles en los cuales estaban en capacidad de aportar. Belvin nos hace muy versátiles y es que nosotros sabemos que podemos trabajar con 1 o 2 talentos, pero somos mucho más que esto y Belvin nos lo deja saber. Entonces para las personas fue fantástico descubrir que podían hacer más cosas de lo que ya aparentemente tenían en su mente, eran buenos. Entonces pudieron asumir
unos roles de mayor flexibilidad, como el rol investigador de recursos, que era tener una comunicación hacia el exterior de su equipo y poder generar redes, tener validadores asociados al rol monitor evaluador para generar estrategias de modificación en sus planes y estructuras, en su planificación, y 2 personas asumieron el rol impulsor porque el tema era de tiempo. 3 minutos, Mayerly, okay. Gracias. Ok, muy bien. Y fíjense el resultado. El plan de trabajo, una vez ellos entendieron esta dinámica de los roles, el plan de trabajo fue muy sencillo para ellos realizar porque ellos tenían en su mente cuáles eran las naturalezas en las que podían aportar. Aquí tengo un ejemplo y su propósito era mejorar la calidad del servicio. Entonces, por ejemplo, en la acción de mantenimiento predictivo, que es una acción de intervención anticipada para que los equipos no dejen de funcionar, ellos claramente sabían cuáles eran los roles que venían a aportar, es decir, necesitaban un coordinador, necesitaban un monitor evaluador que pudiera prever qué es lo que puede salir mal en el largo y mediano plazo, y necesitaban implementadores, que son las mentes prácticas y eficientes. Y así lo que pudieron ellos definir, aquí lo podemos ver con mayor precisión, es una serie de acciones para cumplir este propósito, identificando quién era mejor en qué momento. Y aquí hay algo, tal vez lo más importante de este caso, y es que empezaron a liderar tareas de mucha responsabilidad, personas que antes no tenían el protagonismo y el liderazgo, porque generalmente hay personas que sobresalen en la forma convencional de trabajar. Aquí todos tuvieron un lugar para brillar, un momento relevante, e incluso terminaron liderando personas, digamos, de un nivel estructural, técnico u operativo, y sus coordinadores, sus líderes, asumiendo y celebrando este protagonismo. Aquí podemos ver otro ejemplo de plan de trabajo, porque ellos, como tenían tantos retos, este mejoramiento del indicador era el que iba a garantizar que ellos no tuvieran sanciones y que aseguraran el ingreso que requerían. Y es mágico cómo la metodología ofrece un lenguaje universal para que lo entienda tanto el gerente como el operador. Es algo que se sale de la estructura de formación, digamos, profesional, y entra al alma de las personas para ofrecer un escenario de transformación y en donde todos podemos aportar y brillar. Y bien, entonces podemos concluir que este plan de trabajo es una herramienta supremamente sencilla que nos deja saber en qué momento cada uno de nosotros podemos brillar. Muchas gracias, Mayerly. Y qué interesante, que en qué momento podemos todos brillar. Todos tenemos algo que aportar a los equipos, a las organizaciones, a los departamentos. Me ha parecido también muy interesante cómo personas que igual no tenían en su mapa mental poder liderar, ¿no? Poder ser parte de ese liderazgo compartido, a través del descubrimiento de sus talentos lo pudieron hacer, ¿no? Esto compromete mucho a las personas, además, porque estamos reconociendo ese talento que hay en las organizaciones y que muchas veces pasa desapercibido. Y como decía, inventa el compromiso, y esto es fundamental. Otra cosa que me ha parecido muy interesante de lo que has comentado es el tema de negociar los roles. Los roles son dinámicos, no tenemos 2 roles con los que nos quedamos para toda nuestra vida, no, vamos desarrollando roles a lo largo de nuestra vida. Y ahí está la grandeza, descubrir cuál es la necesidad concreta en el momento concreto en el que está viviendo nuestro equipo, nuestro departamento, nuestra organización, y poder ir a esos roles capaces de asumir, desarrollarlos y ponerlos en práctica dentro de la organización, siempre con un foco que está basado en un diagnóstico y en un pronóstico de cuáles son las necesidades, insisto, concretas del equipo, de la organización, del departamento. Y me gusta mucho que digas con objetividad, con precisión y con una herramienta científica. Muchísimas gracias, Mayerly. Me parece que has dado un punto totalmente práctico, orientado a resultados de la metodología Belbin, y bueno, los resultados de esta organización lo demuestran. Muchísimas gracias. Han sido sorprendentes los resultados. Mil gracias a todos.
Vamos ahora con Diana. Diana Vargas es representante junto con Lucas Kanga de Momentos Consultores de Belvin en Chile. Diana es Product Manager de los roles de Belvin en la consultora Momento Consultores, es ingeniera comercial y magíster en Management Science de la Universidad Adolfo Ibáñez, es especialista en selección de alto riesgo, selecciones de personas en el marco de transformación organizacionales, gestión del talento y además, bueno, pues también con su experiencia y práctica en la aplicación de la metodología Belvin. El caso concreto que nos va a traer es sobre sucesiones eficientes. Diana, adelante. Gracias. Buenos días a todos y buenas tardes para los que están allá al otro lado del charco. Muchas gracias, Marian, por esta invitación. Hoy día les traigo un tema que para mí es muy apasionante y con un caso que lo preparamos con una recién acreditada como parte de su formación en Belvin, en la cual yo la acompañé en sus primeras aplicaciones, y es el proceso de sucesión. Lo que quiero mostrar con este caso es que no es un proceso binario y le afecta un montón de factores dentro de la organización y por eso también es muy delicado. Generalmente en las empresas son abordados con, por ejemplo, evaluaciones psicométricas, assessment center, con entrevistas de recursos humanos, con líderes, con chequeo de referencias, pero eso denotan competencias técnicas, el saber hacer, y muchas veces descuidamos un aspecto que es muy relevante, que tiene que ver con las personas y con el calce dentro del equipo. Bueno, este caso que les traigo hoy día es en una empresa de turismo, con un gerente general que lleva recién 6 meses en la organización y pide que el gerente de una unidad específica de negocio, clave, que representa el 60% de la rentabilidad del negocio, pase a otra unidad y el cargo sea asumido por una persona del equipo se decide por una selección interna, y los candidatos ya son del equipo actual y fueron informados del proceso. Bueno, como les mencionaba antes, generalmente se utilizan herramientas que evidencian competencias técnicas. Ambos, claramente, en este proceso tenían las competencias técnicas, pero lo que necesitamos entender es el criterio de desempeño. Si elegíamos a uno u a otro, ¿qué iba a pasar? En ese contexto utilizamos informe de puesto, informe de comparación persona-puesto y el informe individual, que es necesario para sacar un informe de comparación persona-puesto. ¿Por qué? El informe de puesto denota qué comportamientos debe tener la persona que va a llenar este cargo, qué comportamientos necesita para ser exitoso y también cuáles son para sobresalir. Generalmente son definidos estos informes de puesto por quien está a cargo del puesto, pero como llevaba el gerente general menos de 6 meses, se optó porque la misma persona del cargo lo definiera. Y además se incluyó observadores, las personas con las que interactuaba el cargo, que iba a ser el equipo actual, o sea, 10 personas en este caso. Obtuvimos estos antecedentes que reflejaban qué comportamientos eran más útiles y cuáles eran menos útiles, y también los observadores nos entregaron qué comportamientos ellos necesitaban de su líder. Ya esta información de por sí es muy valiosa para cualquier reclutador, cualquier persona que esté llevando un proceso, porque, como sabemos, el tiempo es limitado y necesitamos hacer lo mejor con el tiempo que tenemos y también los recursos disponibles. Entonces, estos son comportamientos que tenemos que buscar y cuáles no debiésemos buscar o que no, el candidato no debería tener en demasía. Belvin, la particularidad también que tiene es que muestra fortalezas y debilidades. Las debilidades son parte de las fortalezas, son parte de la potencia. Y eso es muy relevante al momento de evaluar un candidato. Posterior a eso también evaluamos a los candidatos, hicimos el match entre el puesto y los candidatos. Y el candidato 1 claramente no es tan parecido, y el candidato 2, si bien tiene algunos roles, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente tenemos las personas que son elegibles, pero la idoneidad que tiene que ver con el criterio de desempeño, no tanto. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Si tuvieran que votar en este momento, ¿por cuál optarían? ¿Candidato 1 o metido con el candidato 2? ¿Qué pasaría? Bueno,
hagamos un doble clic en las personas, porque como los procesos de sucesión no son procesos binarios, son procesos sistémicos, y es realmente necesario, además de identificar el adecuado, entregarle asesoramiento y las herramientas para el futuro y el presente y el futuro, vamos a hacer ahora doble clic en los informes individuales. Este es el informe del candidato número 1. Les cuento más antecedentes. Este candidato es la mano derecha del actual gerente comercial del área. Si bien vemos que tiene algunos, los que son clave, que son los que están en recuadro verde, son los roles que son más útiles para el cargo. Esta persona los tiene ahí entre medio, no son sus preferencias naturales, pero lo bueno es que los tiene en fortaleza, no debilidad. Y en el listado de palabras, que son los que aportan los observadores, que son sus compañeros y posiblemente subordinados, las palabras que están en amarillo son las que son valoradas y son requeridas por los observadores en el cargo. Entonces, eficiente, consciente de las prioridades, corrige errores, anima a los demás. Están al principio, están como ahí. Entonces, eso ya es bueno. Vamos al segundo candidato. Este candidato tiene los mejores resultados en el equipo, de por sí, tiene los mejores resultados. O sea, competencia técnica está ahí arriba. Y lo que es comportamiento relacionado con los roles de equipo Belvin, también los tienen gestionables, en caso de coordinador lo tienen en primera preferencia, pero ahí cuando vamos a la hoja de fortalezas y debilidades, él presenta más debilidades. Cuando vemos un proceso de sucesión, no es solamente determinar quién va a acceder a la autoridad formal, es muy relevante analizar si vamos a poder validar la autoridad informal que va a tener esta persona en el equipo para con las personas, porque eso representa cómo las va a gestionar, cómo las va a motivar, cómo las va a retener. Y finalmente eso también nos dice del estilo de liderazgo que podría tener, que eso finalmente afecta el resultado que puede tener sucediendo al gerente anterior. Esta persona, en el listado que vemos, si bien tiene los comportamientos que son requeridos, también tiene comportamientos que pueden ser perjudiciales para este proceso, como por ejemplo, delega en exceso, absorto en sus cosas, manipulador. Complejo. Esa palabra es muy compleja. Si son pares en este momento y queremos ascender al subordinado, podemos tener un problema con el equipo. Y toda esa información nos aporta estos informes, y realmente parecía que estoy sacando la carta del tarot, pero no. Esto está en los informes Belvin. Y bueno, la resolución del caso fue que se eligió el candidato 1 porque generaba una autoridad informal ya de por sí en el cargo, pero como si pudimos dimensionar que tiene solamente roles de tipo operativo, no tanto tácticos, que son requeridos para una gerencia. Diana, 3 minutos. Gracias. Perfecto. Ya estamos redondeando. Entonces se recomienda que fuera un cargo intermedio. Eso ya nos da luces de que esto no es solamente tengo el candidato y está. No, este es un proceso que toma tiempo y que es de corto y mediano plazo, y eso nos asegura que una estadía larga y posiblemente con mejores resultados que una estadía corta con malos resultados. También se recomendó que el programa fuera también, que incluyera mentoring y coaching en conjunto con el nuevo gerente, o sea, con el gerente actual, para pasar a hacer esta transición, que este candidato adquiera el seniority requerido. Y finalmente, para retener este candidato 2, que era muy bueno técnicamente, se recomienda que acompañe al gerente actual en este nuevo desafío en otra unidad de negocio. En resumen, conclusión, Belvin, ¿por qué es tan relevante el proceso de sucesión? Porque aporta en gran medida a que este proceso sea sistemático, que no sea solamente el adecuado, sino que lo acompañe, porque nos entrega información concreta de cómo abordar estos comportamientos para lograr idoneidad y que sea más efectivo y de mayor impacto, y finalmente la empresa pase en esta transición de forma más, no tan radical como una gestión del cambio, más apropiada. Bueno, espero que esto sea de aporte y les agradezco mucho la invitación, Marian. Muchas gracias, Diana. Súper interesante. Me quedo con muchas cosas también de tu exposición, pero por resumir 2.
criterios de desempeño, es decir, a la hora de seleccionar a una persona, no solo tener en cuenta las competencias técnicas, que obviamente son fundamentales y son muy importantes, sino también tener en cuenta las competencias, las habilidades de la persona, las que requiere el puesto, no técnicas, y el calce con el resto del equipo, ¿no? La integración, cómo va a adecuarse con el resto de compañeros, ¿no? Eso sí. es fundamental, encajar en el puesto y encajar en el entorno en el que esta persona va a trabajar. Eso por un lado. Otra cosa con la que también me quedo que lo que has dicho es autoridad formal y autoridad informal. Cómo es muy importante, sobre todo en un puesto de gerencia, tener buen claro cuál va a ser la autoridad de esta persona. Y la identificación de cómo esta autoridad no queda solo en manos del responsable directo del puesto, ¿no? Porque en la definición de esas habilidades que se requieren para el puesto intervienen observadores, intervienen un conjunto de personas de ese entorno con el que va a trabajar. Por lo tanto, todo el mundo participa en definir qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos en la persona que vaya a ocupar este puesto. Y de esta manera la integración es mucho más adecuada, mucho más universal y mucho más sistémica, como tú has dicho, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Diana. Muy interesante. Y pasamos ya a nuestro último ponente, que es Eduardo Dulanto. Eduardo Dulanto tiene 20 años de experiencia o más en la aplicación de la metodología. Mi compañero desde el primer momento en la aplicación de la metodología en España y Latinoamérica, es también representante de Belbin en Costa Rica. Bueno, como decía, muchísima experiencia, también es formador oficial Belbin para la aplicación y la impartición del curso de acreditación y del taller Belbin en la práctica, que como decía son los talleres oficiales, formación de formadores que hacen que garanticen las buenas prácticas de la aplicación de la metodología Belbin en las distintas organizaciones. Organizaciones muy variadas como IKEA, como Cuchabán, de distinta índole y condición en la aplicación de Belbin. Y hoy nos va a hablar de cultura organizacional. Cómo Belbin puede ayudarnos a identificar a ese proceso de reflexión estratégica para definir la cultura o para conocer la cultura de nuestra organización. Edu, adelante, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Marian. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos estáis escuchando. Lo que nosotros os hemos preparado desde la representación regional de Costa Rica es un caso práctico en una dimensión que no es quizás de las más utilizadas o conocidas, pero que, como os decía, nos va a aportar también muchísimos beneficios. Todo lo que tiene que ver con la aplicación a nivel organizacional. Y en este caso, incluso algo tan macro, tan transversal y tan intangible como es la cultura, la metodología Belbin nos va a facilitar el abordar esos procesos que tienen que ver con la cultura. Entonces, si me permitís, os voy a compartir la pantalla para daros algunas señas de, digamos, de en qué nos basamos en aquel proyecto que hicimos el año pasado. Este proyecto se realiza en una empresa de servicios financieros de Centroamérica y Caribe. Son usuarios habituales de la metodología Belbin por más de 6 años. Lo están aplicando de forma regular tanto en procesos de liderazgo, de desarrollo individual, aplicado a equipos naturales, en procesos de selección, análisis de puestos. O sea, el uso que está haciendo esta organización es muy frecuente, muy intenso, y de alguna manera esos antecedentes y ese uso tan transversal de la herramienta, con todas sus posibilidades, es una oportunidad que nos ha generado en este momento el poder hacer esta lectura en clave organizacional. Entonces, el caso se enmarca en esta situación concreta. Un proceso de transformación organizacional que la empresa está de alguna manera analizando, abordando, que tendría implicaciones también en la cultura. Este proceso lo está de alguna manera asistiendo Lourdes Vargas Morandi, de una empresa de Costa Rica con la que colabora habitualmente, que es una consultora que está dando de alguna manera asesoría y acompañamiento de forma bastante permanente a esta organización. Entonces ella da la trazabilidad y es la persona junto con la cual hemos preparado este proyecto y con la que hicimos en su momento el abordaje con la empresa. El objetivo específico de esta actividad fue, o que dio origen, digamos, a este caso que estamos exponiendo, el cómo poder ayudar a este equipo tractor de la organización a hacer un diseño y un desarrollo estratégico, pasando
por iniciar un proceso reflexivo que fuera lo más profundo posible y que en este caso les pudiéramos acompañar con este bagaje que nosotros hemos ido facilitándoles a ellos. Ellos también tenían identificados en su plan estratégico el cómo poder identificar los factores de cultura. Entonces, de alguna manera, vimos que esos factores de cultura, de alguna manera, los habíamos ido recogiendo ya previamente. Lo que os estoy mostrando, en este caso, es el perfil del colectivo organizacional. Ese antecedente con la organización nos había permitido aplicarlo durante varios años. En este caso, seleccionamos 2 años consecutivos de los últimos años, no el último año 19 porque era incompleto. En este caso, lo que estamos visualizando es el conjunto de 656 personas que habían recibido, a su vez, un total de 3.241 observaciones. Por lo tanto, teníamos un mapeo organizacional muy amplio, muy extenso, que nos daba como resultante este perfil organizacional muy marcado, muy concreto, en el que predominaban esos 4 roles con más clara presencia respecto a los demás. Entonces, hay unos arquetipos culturales asociados a los roles predominantes. Hay alguna publicación de Belbin que lo recoge, en este caso también utilizamos ese recurso, y adicionalmente a lo que se proyecta en el perfil promedio, es muy interesante que también tengamos la perspectiva de la intensidad en cómo estos roles se están presentando. Porque, digamos, este es el perfil promedio, pero más allá de los promedios también hay que identificar dónde están los individuos, las personas muy singulares, lo que llamamos en Belbin los ejemplos claros. Y la distribución de ejemplos claros acentuaba muchísimo más este perfil de lo que en esta gráfica se proyecta. Vamos a ver cómo este conjunto de ejemplos claros, que para el rol finalizador eran 57 personas, 24 para especialistas y así sucesivamente, sobre un total de unas 128 personas, ese porcentaje representan que los 4 roles predominantes, ahí están concentrados el 80% de los ejemplos claros de esta organización. Por lo tanto, ese sesgo, esa tendencia estaba muy marcada. Yo suelo decir en los programas formativos, ojo o cuidado con las tendencias que a veces se tienden de alguna manera a minorar o no dar mucha importancia a ese desbalance. Ese desbalance está operando ahí día tras día, semana tras semana, mes tras mes. O sea, ese desbalance va generando una deriva que en este caso tiene sentido este perfil de esta empresa. Ese patrón ha sido un patrón de éxito, de cómo la organización ha crecido, se ha desarrollado y está implantada, digamos, en todas las regiones en las que está operando. Pero ese patrón de éxito que ha sido hasta ahora no garantiza el éxito futuro. Por eso la organización está viendo la necesidad de generar o liderar una evolución cultural. De alguna manera, mantener las señas de identidad que valoramos que van a ser las útiles, las que no deben cambiar, y generar un vector de evolución o cambio. Bien, esta identificación del patrón de roles tuvimos la oportunidad de contrastarlo a través del trabajo que hizo una persona del seno de la propia empresa. Había ido recopilando durante todos los años cuál había sido el histórico de acumulado de las tendencias de roles. Entonces, lo interesante del caso es que vemos que hay una tendencia muy estable, hay un patrón que se replica durante los 5 ejercicios en los que tuvimos oportunidad de aplicar los datos. Vemos que la variabilidad de cada uno de los 9 roles en respecto a un año u otro es muy baja. Bien, entonces, a partir de ahí, de ese perfil, de esa tendencia, la organización también lo que hizo es abordar con más detalle determinados rasgos o características, para lo cual pudimos recoger todo ese conjunto de 3.000 y tanto observaciones que habíamos tenido y iniciamos con la lista A, la lista de atributos reconocibles, los más presentes, la más alta concentración digamos, de reconocimiento mutuo que se estaba dando. Y ahí veíamos una serie de palabras y elementos que explicaban la cultura actual, algunos elementos que la organización definió como importantes para mantener, y lo que en este caso buscábamos era ver también palancas que nos permitieran, desde estos atributos presentes en el colectivo, palancas que nos permitieran proyectar ese cambio, esa transformación que tenemos que emprender. Y encontramos que había 2 rasgos muy importantes. El tercer atributo... Edu, 3 minutos. Gracias. Gracias, María. Es un atributo, una palanca muy interesante también, que es una organización en la que hay competitividad y de alguna manera esa capacidad de asumir retos y desafíos. Asimismo, en la lista B de los atributos, digamos, no deseables, los de
digamos que aparecen en nuestros informes en letra cursiva, aquellos que tenían más baja concentración, es decir, los que están menos presentes, también podían suponer un punto de apoyo. Un buen punto de apoyo, que esos rasgos no deseados estuvieran bajos. Y encontramos en particular que la resistencia al cambio es el 10º o 11º rasgo menos marcado, empezando por abajo, así como que hay una baja presencia de la tendencia de ser inflexibles. Entonces, también atributos de éxito para proyectar, digamos, ese cambio, esa necesaria transformación. Bien, entonces, el último punto, lo que también registramos es cómo estamos respecto al liderazgo. Es decir, vamos a tener que pilotar, y el equipo tractor es un colectivo de 24 personas con la que hicimos esta dinámica de reflexión estratégica, tenía este otro perfil. Este otro perfil que es diferente y aunque tiene un patrón en común en los roles altos, que es el rol finalizador, hay una tendencia de que al menos hay otros 3 roles que sí que van a actuar de una manera decidida digamos, en un sentido complementario y no, digamos, de sumar o mantener la tendencia general del colectivo. Asimismo, también era importante ver cuál era el perfil del líder, del CEO de esta organización, porque de alguna manera es el que tiene, digamos, ese impulso, esa energía, esa determinación para poder, de alguna manera, proyectar un proceso de cambio. Y en este caso, además, es un líder con unos roles altamente innovadores y con un perfil muy marcado, con lo cual veíamos también que había, de alguna manera, el equipo tractor podía liderar con éxito un proceso, una transformación que tenía que generar lo que llamamos, a nivel de conclusiones, vectores adecuados, lo que hemos ido observando, para hacer ese liderazgo transformador. Transformador para identificar cuáles son esas áreas donde hay que poner el foco, un impulso específico requerido para hacer ese proceso de cambio, e identificación también de qué personas pueden ser verdaderamente tractoras de la evolución, la tendencia nueva que queremos introducir a la organización. Y bueno, y por último, simplemente apuntar que también fue muy interesante otra dinámica realizada con el colectivo tractor de directivos. Estas palabras que hemos registrado como atributos más presentes en la organización, bueno, pues los directivos reconocían una parte de ellas, pero había otra parte de ellas que las percibían de manera distinta. Y ahí encontramos, bueno, pues también un cierto sesgo de lo que ellos percibían, no era plenamente coincidente con la lectura que Belbin nos podía hacer a través de ese conjunto tan amplio de observadores. Y bueno, esa es, digamos, el resumen principal de la información que en este caso hemos podido presentaros para esta aplicación de corte organizacional. Muchísimas gracias, Edu, de Conexo Consultores, que se me ha olvidado comentarlo en tu presentación. Conexo Consultores, representantes de Belbin en Costa Rica. Muy interesante tu presentación y me voy a quedar con un tema para poder pasar a las preguntas y respuestas. El patrón de éxito pasado no garantiza que sea el éxito del futuro, pero para saberlo tenemos que ser conscientes de quiénes somos, de cómo estamos constituidos, de cuáles son nuestras tendencias, qué comportamientos sí dejamos que entren en juego, que participen en la organización y qué comportamientos no permitimos. Conciencia a nivel global como organización de cuáles son nuestras tendencias, conciencias como equipo gerencial y conciencia como líder de equipo tractor para tener unos recursos muchos más focalizados hacia lo que necesitamos para seguir teniendo éxito. Muchísimas gracias, Eduardo. Te agradecería si pudieras dejar de compartir pantalla y ya entran todos nuestros compañeros de este webinar. Volvemos a pantalla todos para comenzar con la ronda de preguntas. La primera va para ti, Ana Inés. Nos preguntan qué recursos utilizaste para hacer esta formación que nos has presentado, pero en formato virtual, en formato online. Si puedes compartir algunas de las herramientas que utilizaste, pues te agradecemos, Ana Inés. Bien. Bueno, en realidad una de las cosas que, bueno, me acuerdo que hablé con Marian cuando surgió todo esto repentinamente, fue que una de las grandes cualidades que tiene Belbin es que permite hacerlo online. Por lo cual, todo lo que refería a los tests, digamos, ya sea la autopercepción, al completamiento del formulario de autopercepción, la observación del grupo de observadores, el envío de los informes,
Todo se hizo online, o sea que fue muy sencillo. Lo único que no pudimos hacer por ahí es las dinámicas grupales o presenciales, pero bueno, las fuimos sustituyendo por otras herramientas. Y todo el resto se pudo hacer, lo que era el FODA, los distintos conceptos, el armado de currículum, LinkedIn, o sea, todo fue online a través de Teams, que es la herramienta que usa la universidad, donde los chicos participaban. Se trató de hacer, obviamente, modificar un poco y hacerlo lo más vivencial posible, pero dentro de lo virtual. Pero la herramienta Belvin en realidad como que permaneció intacta, porque todos recibieron su test, todos pudieron realizar el mismo y recibir su informe y poder reflexionar acerca de su perfil, ¿sí? Muchas gracias, Ana Inés. Realmente hoy en día hay en el mercado muchas herramientas que nos permiten crear aulas virtuales, compartir un documento, hacer encuestas, hacer nubes de palabras, que pueden apoyar en todo el proceso. Gracias, Ana Inés. Mayerly, una pregunta para ti ahora. Para realizar balanceos a equipos de trabajo e implementar la metodología, ¿se requiere ser psicólogo? Ok, esa es una pregunta que causa mucha curiosidad. La respuesta es no, afortunadamente no. Belvin es una herramienta que permite hacer la comprensión de la humanidad y de la disposición natural. Por supuesto que quienes somos formados como psicólogos vamos, digamos, en un disfrute, pero parte de la magia de esta metodología es que es un lenguaje humano y universal, que te permite a ti comprender y acompañar a otros. Si ya posteriormente tú haces un proceso formativo que es muy riguroso, el cual acompañamos durante un tiempo e incluso en las aplicaciones iniciales de nuestros acreditados, lo puede utilizar cualquier persona. Tenemos profesionales de las ciencias económicas, tenemos personas formadas a nivel técnico, por supuesto tenemos personas que hacen parte de los equipos de talento humano de las organizaciones, pero realmente es una herramienta transversal, humana y universal que permite que tú puedas acompañar y gestionar buenos resultados. Gracias, Mayerly. Antes lo has dicho en tu exposición y además yo lo comparto 100% contigo. Al final es una herramienta, un lenguaje. Creamos un lenguaje dentro de la organización. Es un lenguaje comprensible y aplicable por el gerente, pero también por el operador. Todo el mundo en la organización puede comprender el lenguaje de los roles de equipo, puede aplicar el lenguaje de los roles de equipo y puede comprender a sus compañeros a través del lenguaje de los roles de equipo, que es el objetivo último, ¿no? Comprendernos mejor, respetarnos y utilizar el talento y esa diversidad que hay en las organizaciones a través de este lenguaje. Gracias, Mayerly. Diana, tengo una pregunta para ti, Diana. ¿Cuál sería el procedimiento si tenemos candidatos de selección externa e interna? Bueno, para empezar, si son procesos de selección masiva, Belvin no es utilizado por tiempo. Cuando son procesos ya de alta gerencia y son candidatos internos, bueno, ocupamos los informes individuales, podemos ocupar la información data adentro, pero cuando son candidatos externos, se les hace el informe individual y tratamos de buscar la tendencia que ellos tienen a comportarse. ¿Por qué? Por ejemplo, en neurociencias hablamos de los caminos disponibles que ellos tienen. Si muestran un comportamiento con más frecuencia, es que tienen más carriles para acceder a ese comportamiento, versus un comportamiento que no lo muestran con tanta frecuencia. Entonces, esa información la podemos extraer del informe individual y la podemos ir chequeando con referencias y con información de trabajos anteriores. Gracias, Diana. La entrevista es muy importante, ¿no? Al final, toda esa información, esos caminos que tú decías que nos muestran los informes, los podemos contrastar en la entrevista a través de buscar evidencia, ¿no? Evidencia Exacto. real de acciones pasadas, ¿no? Y ahí podemos contrastar toda esa información. Exactamente. Eduardo, tengo una pregunta también para mí que la contestaré al final. Eduardo, y más allá del diagnóstico realizado de la cultura, ¿cómo lo hacemos para cambiar la misma? Eduardo, el micrófono, por favor. Precisamente para poder intervenir y tomar buenas decisiones acertadas, lo que necesitamos es disponer de buena información. Entonces,
lo que en este caso Belvin nos permite es, de alguna manera, registrar ese comportamiento colectivo que está presente. El comportamiento colectivo no es tanto el percibido, el marcado, el diseñado por la organización, porque al final, a través de las observaciones, estamos haciendo lectura real de qué conductas o comportamientos se están dando entre las distintas personas. Entonces, teniendo esa información, es que te puedes poner el foco en determinados rasgos o atributos que te parecen interesantes, valoras que son rasgos a mantener en la cultura y, por lo tanto, los vas a, de alguna manera, reconocer, mantener. Aquellos rasgos que identificamos que están bajos y que queremos que se eleven, los vamos a potenciar, primar, fomentar dinámicas donde esos rasgos aparezcan más, se cultiven y se desarrollen en el colectivo organizacional. Y, asimismo, aquellos rasgos que hemos identificado en la cultura presente que no son adecuados para la cultura que queremos, para la evolución cultural que estamos diseñando, serán rasgos que buscaremos cómo generar planes de acción específicos para que esos rasgos aparezcan cada vez menos. Entonces, al final, lo que iremos es haciendo un monitoreo progresivamente en el tiempo. Con la cultura pues puede ser cada 12, 14 meses o año y medio, para ver en qué medida, a partir de las aplicaciones que se hayan dado ya previamente para otros proyectos, o si estamos utilizando solamente para la medición de la cultura, que hay alguna pregunta en ese sentido por ahí, bueno, pues haríamos simplemente un muestreo que fuera suficientemente representativo para hacer ese rastreo de cómo va evolucionando la cultura. Lo que sí hemos observado es que la cultura organizacional se reproduce como un fractal, salvo en grupos muy contados, como puede ser el equipo directivo y algunos otros equipos muy singulares. En general, en las organizaciones, el patrón cultural es un fractal que se reproduce en unas tendencias como muy repetitivas. Entonces, bueno, se trata de identificar vectores de cambio para trabajar específicamente sobre ellos. Y ahí Belvin, más allá de los 9 roles, que ya de por sí es una utilidad, nos da todos los atributos de las palabras sobre las que poner foco de intervención muy concreto. Perfecto, Edu. Muchísimas gracias. Voy con la última pregunta que me plantean a mí. ¿Cuál sería el camino para utilizar la herramienta? ¿Formación y luego aplicación? ¿O se puede comprar directamente un número de cuestionarios y comenzar a explorar la herramienta? Pues las dos, ¿no? Nosotros se puede adquirir unos informes directamente y empezar a explorar la herramienta. Nosotros obviamente siempre recomendamos, aunque no es obligatorio, por así decirlo, siempre recomendamos hacer una formación previa. ¿Por qué? Porque te va a poner en camino, porque te va a dar pistas de cómo aplicar Belvin y además te va a facilitar muchos ejercicios, muchas transparencias, aparte del conocimiento teórico, sobre cómo aplicar Belvin en los distintos escenarios que hemos visto ahora. También nos preguntan sobre experiencias virtuales. Este es el segundo webinar que hacemos sobre casos prácticos. Haremos más y desde luego que vendrán más casos prácticos con experiencias 100% virtuales, experiencias híbridas, experiencias presenciales, experiencias de todo tipo. Lo que queremos transmitir, el objetivo de estos webinars, es cómo podemos ayudar a las personas y a las organizaciones a ser más productivas a través del talento de las personas, a través de utilizarlo de manera positiva y constructiva, consiguiendo personas más satisfechas con su trabajo y más comprometidas con su trabajo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Edu, muchas gracias Ana Inés, Mayerly, Diana, muchísimas gracias a todos los participantes por haber compartido este tiempo con nosotros. Este webinar se ha grabado, os lo vamos a enviar a todos por correo electrónico. Las preguntas que no se han podido contestar las contestaremos y os las enviaremos también por escrito en un correo electrónico, en el mismo correo electrónico, y tenéis más información en belvin.es. Y nada, aquí estamos para cualquier cuestión que tengáis sobre la metodología Belvin, encantada de acompañaros y de apoyaros. Gracias a todos, que tengáis una feliz día, feliz tarde.